¿El desayuno es la comida más importante del día? Vamos a ver, realmente sí, es la comida más importante del día porque la principal función ya no es los nutrientes que nos vaya a aportar ese desayuno, que también, sino que es sincronizador de nuestros ritmos circadianos. Cuando yo desayuno temprano, estoy informando a mi cerebro que es de día y eso regula mis ritmos circadianos, que regulan mis hormonas, que lo regula todo en mi cuerpo. Luego, en realidad, sí sería la comida más importante del día por eso. A ver, otra pregunta recurrente que me hace mucho en consulta y que me hace mucho en las redes sociales es: ¿tengo que estar en déficit calórico para perder grasa? Y la respuesta es sí. Si yo como, el déficit calórico al fin y al cabo es lo que como, lo que me muevo, cuál es mi actividad, si estoy en equilibrio me mantengo, si tengo un déficit calórico por debajo de lo que yo requiero, empezaré a comer de mis reservas y si estoy por encima de lo que yo necesito, empezaré a guardar. Luego, para perder peso, sí, necesito hacer un déficit calórico. ¿Debe de ser drástico? No, porque me llevaría la salud de por medio. Tiene que ser suave, relativo y acompañado de otra serie de pautas. ¿Es necesario contar calorías para estar en déficit calórico? No, porque, a ver, las calorías son importantes, pero las calorías no lo son todo. Y me explico, no es lo mismo 1000 calorías de Coca-Cola que 1000 calorías de un chuletón de whey. Es evidente, uno me nutre y forma mi cuerpo y el otro me destruye, no hay más. Ahora, si yo hago un régimen o hago una alimentación muy baja en nutrientes y muy baja en calorías, pues mi cuerpo va a empezar a generar problemas. Luego, las calorías son relativamente importantes, pero lo es mucho más el alimento a través del cual las aporta. Otra pregunta muy recurrente es: ¿hay algún tipo de ejercicio que queme mi grasa de forma localizada? La respuesta es no. Tú no puedes quemar grasa de forma localizada, eso no existe. A través del ejercicio de la nutrición yo puedo ir quemando grasa de forma generalizada y poco a poco, según voy quemando de distintas zonas, irá tirando probablemente de las que yo quiero también, aunque hay que reconocer que hay zonas que son más resistentes y más difíciles, que son las últimas en caer y a veces no caen. ¿Qué podemos hacer para quemar la celulitis? Pues lo mismo, la grasa... la celulitis no es un acúmulo de grasa como tal, en realidad es un problema de la hidratación. La falta de sales minerales hace que se produzcan unos procesos en las células que llevan a eso. Ahora, si yo hago un déficit calórico, ¿puedo reducir la celulitis? Pues sí, pero no. Porque ese déficit calórico suave, acompañado de deporte y acompañado de una adecuada hidratación, y una adecuada hidratación es agua con sales minerales. Y me explico, el agua sola que bebemos del grifo o embotellada es casi agua destilada, casi no aporta minerales. O sea, las aguas de baja mineralización que nos han vendido hasta hace relativamente poco y que todavía hoy nos dicen que es lo que debemos de beber, no es lo que debemos de beber. El agua sola no hidrata. Entonces, necesitamos ese combo de cosas más otras más. Una pregunta muy interesante es: ¿cuál sería el mejor ejercicio para perder grasa? Pues básicamente es una respuesta de perogrullo: el que hagas, al que seas capaz de ser adherente. Si yo hago entreno de fuerza, ese es el mejor. Que yo lo hago, me aburre y lo dejo, pues entonces no te sirve para nada, ¿eh? Al que tú seas capaz de adherirte, que lo disfrutes, ya sea en clases dirigidas, ya sea en clases de crossfit, ya sea en que me muevo, que ando mucho, que hago senderismo, que bailo, lo que sea que tú hagas, pero con consistencia a lo largo del tiempo y durable. Un mito muy extendido es que para perder grasa tengo que estar haciendo ejercicio entre 50 y 60 minutos y eso es absurdo, no tiene ningún sentido. Yo la grasa la voy a perder en función de la intensidad del ejercicio que esté haciendo y hay más parámetros involucrados. Si yo, por ejemplo, hago ejercicio aeróbico, o sea, corro, monto en bici y hago una tirada larga, pues a partir de cierto momento empezaré ya a ir consumiendo esas reservas. Y será tan efectivo como largo sea el ejercicio. Lo que ocurre es que cuando termino se acabó ese consumo. Si yo estoy entrenando fuerza, desde el primer momento también estoy tirando de esas reservas. ¿Qué ocurre? Que un entreno de fuerza es mucho más acotado y más corto en tiempo. Luego quemo menos reservas en el momento específico del entreno. ¿Cuál es el beneficio diferencial del entreno de fuerza? Que me está generando una masa muscular que ya a lo largo de todo el día, con todo lo que yo haga, ya está quemando grasa. Entonces, no importa tanto cuánto tiempo es el que empleo, sino cómo de óptimo es lo que estoy haciendo. ¿El más importante para perder grasa, el entreno más importante sería el entreno de fuerza? Pues en principio sí, sabemos que el entreno de fuerza es el más efectivo para quemar grasa, como ya he explicado antes, porque al generar la masa muscular y aumentarla, a más masa muscular tenga, más
tiro de mis propias reservas e incluso de los azúcares que yo pueda consumir. El más efectivo para perder grasa, como he enlazado antes, sería el entreno de fuerza. Es también muy efectivo en el mundo del aerobio, muchísimo más que largas carreras de larga duración, que si me voy a correr 1 hora, que si me voy a correr 2 horas, o que si hago largas tiradas de bici, hacer HIIT o hacer ejercicios de alta intensidad, porque están acercándome en beneficio al entreno de fuerza y se requiere muy poquito tiempo. Entonces, incluso en la dinámica y en la vida diaria, trabajo, circunstancias, hijos, es mucho más efectivo ese HIIT o ese entreno de alta intensidad porque es muy corto en tiempo y muy intenso. ¿Y qué sería ya el no va más? Que pudiera combinar el entreno de fuerza con ese HIIT o con esa alta intensidad. ¿Que a ti lo que te gusta es correr o montar en bici? Sigue, porque te va a venir muy bien, porque va a ser durable en el tiempo. Otra pregunta también que se escucha mucho es, ¿entrenar en ayunas me hace perder más grasa? No. El entreno es totalmente indistinto de en qué momento del día yo lo realice, aunque bien es cierto que por nuestros ritmos circadianos nuestro cuerpo está más preparado y es capaz de generar más fuerza alrededor de las 4 o las 5 de la tarde. Pero si yo entreno en ayunas, ¿tengo beneficios? Sí, pero otros que son muy interesantes, que suman y que al final, por acción de uno sobre otro, van a incidir también en esa quema de grasa. Otra cuestión que también está sonando muchísimo es los hidratos de carbono son buenos, son malos. ¿Comer hidratos de carbono engorda? Sí y no, y depende. En principio, principalmente en función de tu contexto, cuál es tu actividad. ¿Soy una persona sedentaria? Pues los hidratos de carbono no son lo mejor para mí, desde luego. También tenemos que diferenciar entre hidratos de carbono, digamos, sanos, que es verduras, hortalizas, tubérculos, e hidratos de carbono absolutamente insanos, que serían cereales y todos sus derivados, harinas, pastas, tortitas, pan, incluso el arroz y las legumbres. Pues no son exactamente lo mejor para nosotros. Y eso me lleva también a el otro opuesto. ¿Comer grasa engorda? No. Ahora, ¿me como 1 kilo de aguacates porque me han dicho que son sanos todos los días? Pues por supuesto que engordaré, teniendo en cuenta que mi actividad no lo vaya a consumir. Pero la grasa es absolutamente necesaria, es crucial para todo, absolutamente para todo en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro es casi un 70% de grasa, nuestras células están recubiertas de grasa, de colesterol. Necesitamos grasa y colesterol para que nuestras hormonas sexuales funcionen, para prácticamente cualquier proceso de nuestro cuerpo. Hidratos no. De hecho, mi cuerpo fabrica sus propios hidratos. Si yo no los consumiera, no es un alimento esencial. La proteína es esencial, la grasa es esencial, los hidratos no. ¿Que me los como porque estamos adaptados a comerlos y porque ha sido un alimento de subsistencia? Es cierto, pero si yo no los consumiera, mi cuerpo fabrica sus propios azúcares, o sea que no lo necesitamos. ¿Puedo bajar de peso comiendo grasa? Por supuesto, de hecho, para bajar de peso necesitas comer suficiente proteína, suficiente grasa, y en función de tus circunstancias y de tu contexto, si tengo una actividad grande, si entreno, si mi trabajo es muy demandante físicamente, pues necesitaré ciertos hidratos, pero apostaría por hidratos sanos, hidratos de calidad, como vuelvo a decir, verduras, hortalizas y probablemente pues un tubérculo como puede ser boniato o patata. Algo también muy recurrente, y además lo escuchamos en todos lados, es que me lo ha dicho mi médico, es que lo dicen en la tele, es que hay que comer 5 veces al día porque es que mi cuerpo necesita comer 5 veces al día, porque me va a dar una hipoglucemia, o también se escucha que como muchas veces, mi metabolismo está siempre activo y quemo más grasa. Es absolutamente un bulo y no tiene ningún sentido. De hecho, comer 5 veces al día ni siquiera es bueno para nosotros, porque necesitamos momentos de comer y momentos de no comer. Yo tengo que comer desde que... Tengo una ventana para comer, desde que sale el sol hasta antes de que se ponga el sol. Yo tengo que comer de día. Y lo ideal para mí, como humano que soy, es comer 2 veces al día, como mucho 3, no más. Luego, el número de comidas debo de organizarlo en función de cuál es mi contexto, cuál es mi vida real. Si ahora te digo, tienes que desayunar a las 7 de la mañana, pero es que resulta que yo a las 7 ya estoy trabajando, o es que me levanto a las 8. Pues entonces, ¿qué hay que analizar? ¿Cuál es tu contexto? ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿Cuándo trabajo? ¿Cuándo tengo que ir a por los niños? ¿Cuándo tengo que...? Entonces, en función de cuál es mi organizativo, pues decidiré en qué momentos como. Que la gran mayoría de las personas cuadrará con desayuno, almuerzo y cena, pero depende de cuál es mi trabajo, si trabajo a turnos, si mis circunstancias imperan, se imponen. Algo que suele hacer la gran mayoría de la gente, pluralizo, y es un enorme error, es hacer exclusivamente dieta. ¿Quiero perder peso? ¿Qué hace todo el mundo? Como menos. ¿Qué va a ocurrir con esto? Que se van a generar adaptaciones en mi cuerpo. La primera de ellas es que voy a empezar a destruir masa muscular a una velocidad aún mayor de la que ya lo estoy haciendo. Si yo no entreno fuerza
y no le doy a mi cuerpo un estresor que le obligue a adaptarse y mejorar aumentando mi masa muscular, mi cuerpo lo único que va a hacer es quemarla, porque es la estructura más cara de mantener del cuerpo. Como he comentado al principio, mi masa muscular va a quemar grasa durante todo el día, va a quemar esos azúcares todo el día, consume mucho, necesita muchos nutrientes. Entonces, si yo no los recluto, mi cuerpo los va a reducir. Si yo me limito a reducir peso comiendo menos, sin más, lo primero que voy a perder es glucógeno y agua. Voy a perder energía, voy a perder agua y a partir de ahí, poco a poco, iré perdiendo algo de grasa, por supuesto. Pero ¿qué va a pasar? Que voy a perder mi masa muscular a marchas forzadas. ¿Y eso qué va a tener? Pues implicaciones de todo tipo. Va a hacer que mi metabolismo se ralentice, va a hacer que mi masa muscular, que es mi factor mayor de protección para todo, anticancerígeno, fabrica sus propias hormonas, es el que genera mi energía. A menos masa muscular, menos calidad de vida voy a tener, menos capacidad de moverme, más fácil es que me caiga, que tenga una rotura de cadera, 1000 cosas. Entonces, necesito hacer una dieta adecuada, adaptada a mis necesidades y entrenar fuerza. Si solo como menos, voy a perder peso, pero voy a perder masa muscular, con todos los problemas que acabo de explicar, y luego pues puramente los estéticos, que es que además me voy a volver flácido o flácida. O sea, las carnes se van a caer porque no va a haber una masa muscular que la sostente. Uy, me he puesto delgada, pero estoy muy... Efectivamente. Comer adecuadamente, con el justo restricción en función de lo que quieras hacer y entrenar fuerza. A ver, otra pregunta también muy interesante es ¿cuál es el mejor momento para entrenar? Antes he dicho que el mejor momento para entrenar, por pura evolución y por nuestro reloj circadiano, es alrededor de las 4 de la tarde, de 3 a 5. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos todo el pool preparado para eso. Independientemente de eso, ¿cuál es el segundo mejor momento? En el que yo pueda. Mis circunstancias familiares y personales hacen que en todo el día me sea imposible y por la noche me voy a ir a entrenar cuando puedo estar con mi familia, pues me levanto 2 horas antes y voy al gimnasio. Hay muchísima gente que lo hace. Mis circunstancias reales personales es que yo voy al gimnasio y entreno pues de 3 a 4, de 3 a 4 y media. ¿Por qué? Porque a la hora de comer es cuando puedo parar, no me parten mis jornadas de trabajo y termino justo para recoger a mi hija que por ejemplo sale a las 5 de la tarde. Que resulta que a lo largo de todo el día para mí no es posible y desde luego no me voy a levantar a las 5 de la mañana para ir a entrenar, acabo mi jornada y me voy a mi gimnasio, o lo hago entreno en mi casa, o sea lo que sea que vaya a hacer, al fin y al cabo es ¿cuál es el mejor momento? Del que puedas disponer. Otra cuestión también muy interesante es ¿comer fruta engorda? Pues depende de tu contexto y depende de la cantidad de fruta que comas. ¿Comer fruta de noche engorda? Pues no. Pero sí, y me explico, porque nosotros en la noche, como bien he dicho, nosotros tenemos que comer de día, con sol. En el momento en el que se pone el sol, si tengo mis ritmos circadianos regulados, a las 6, 7, 8 de la tarde, en función de si es invierno o verano, empiezo a fabricar melatonina, que es la que me va a permitir dormir por la noche, regenerarme, anticancerígena, en fin, un montón de cuestiones. Si yo estoy comiendo, ese proceso se impide porque fabrico insulina. Entonces, en la noche... digamos que la absorción de esa glucosa y lo que hacemos con ella es un poco problemático porque no es cuando mi cuerpo sabe trabajar con ella. Entonces no es que me engorde, pero es más delicado para mí porque las digestiones van a ser peor, porque entre otras cosas voy a hacer la digestión mientras estoy dormido. Entonces la fruta es mejor comerla, como todo lo demás, de día. Y en función de qué cantidad coma, pues también puede ser beneficioso para mí o no. Comerme 5, 6, 7, 8 piezas de fruta al día no es especialmente beneficioso, casi al contrario. Yo puedo comerme un par de piezas de fruta al día sin ningún tipo de problema, me van a aportar ciertos beneficios, no una locura, pero ciertos beneficios. ¿Y qué fruta sería la absolutamente ideal para comer? La zonal y de temporada. ¿Por qué? Porque es la que tiene los nutrientes que necesitamos porque se está fabricando bajo el sol en el que vivimos en el momento necesario. Luego otro mito que me hace muchísima gracia es ¿la carne roja es cancerígena? Pues absolutamente no, es incierto, por no decir mentira cochina. Y me explico, un alimento que ha estado con nosotros a lo largo de toda nuestra evolución no puede ser responsable de enfermedades actuales. Las enfermedades actuales son responsabilidad de hábitos y de alimentos actuales, modernos. Hubo un estudio que se hizo hace ya unos años en el cual se analizó sin ser un estudio realmente, por decirlo de alguna manera, fino. Se analizó pues, telefónicamente los hábitos de ciertas personas,
una cantidad importante de personas, y era a lo largo de X años si generaban cáncer, si habían generado cáncer, y dentro de su hábito si comían mucha o poca carne, y si comían carne roja, y ya está. Entonces, si yo a una persona telefónicamente le pregunto lo que come, pues no llevo un control fino, porque entre otras cosas, para llevarlo tendría que tener a las personas completamente controladas, 1 año, 2 años, 5 años, o los que fuera, en un laboratorio, y eso pues lógicamente es éticamente imposible. Entonces, estos estudios, que son meramente observacionales, no tienen en cuenta si la persona es sedentaria o no, si fuma o no, si bebe o no, si tiene actividad física o no, sí. Entonces, si el grueso de la población que es sedentaria y tiene todo tipo de patologías, porque así es la cuestión, resulta que come carne, yo no puedo asociar que las patologías que está generando es porque come carne, justamente al contrario. La falta de carne y de nutrientes de calidad le está generando, entre otras muchas cuestiones, esas patologías. ¿Qué ocurre también? Que las personas que más se cuidan, por cultura y por como lo hemos estado viviendo hasta ahora, pues suelen comer más verduras, suelen comer menos carne, suelen no fumar, no beber, hacer una cierta actividad física, incluso mental, meditar, en fin, se cuidan a sí mismas más. Entonces, aquí la cuestión ya no es si comen o no comen carne, es que el grueso de sus hábitos fuera de la nutrición son buenos y les protegen pese a que la nutrición no sea adecuada. Y una persona que a lo mejor come carne, si absolutamente todos sus hábitos son malos, o la gran parte de ellos lo son, pues puede generar problemas, efectivamente, pero la carne no es para nada el problema, al contrario. De hecho, vuelvo a decir, nosotros hemos evolucionado siendo carnívoros facultativos. Hemos comido carne en todo momento y en todo lugar donde la hemos encontrado, y si no la hemos encontrado, hemos comido hierba o hemos chupado piedras. Otra cuestión muy interesante y que tiene también muchísimo debate es proteína animal, proteína vegetal. ¿Es la proteína vegetal, como nos quieren vender, mejor, más saludable, más sostenible y en general, vuelvo a decir sin ser redundante, mejor? La respuesta es no. La proteína animal aporta absolutamente todo lo que necesitamos, todos los minerales, todas las vitaminas, todo, hasta vitamina C. ¿Qué ocurre? Que nosotros no comemos carne cruda. Si comiéramos hígado crudo, pues ya tendríamos los aportes de vitamina C necesarios. ¿Qué pasa? Pues que lógicamente los calentamos y la vitamina C, entre otras, pues, se destruye con el calor. Entonces yo necesito del mundo vegetal vitamina C, porque nosotros en concreto somos de las pocas especies que pisan la Tierra que no fabrican su propia vitamina C. La proteína animal tiene todos los aminoácidos. Los aminoácidos es que cuando yo digiero la proteína y la reduzco a lo más pequeñito, se producen una serie de sustancias que son aminoácidos y algunos son esenciales y otros no. Los aminoácidos esenciales, todos completos, están exclusivamente en el mundo animal. Carne, pescado, huevos, solo y exclusivamente ahí. Cuando yo como animal, estoy recibiendo todo lo que mi cuerpo necesita. Los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Con los esenciales y los no esenciales, combinándolos en mi cuerpo, yo fabrico también un montón de cosas y otros aminoácidos diferentes, pero los esenciales los necesito. ¿Qué ocurre en el mundo vegetal? Pues que ningún alimento aporta todos los aminoácidos esenciales. Nos pueden decir, y lo escucharemos probablemente, que si yo combino, por ejemplo, cereales con legumbres, lo que le falta a uno lo aporta el otro. Entonces ya tendría todo el pool de aminoácidos esenciales, y eso es cierto. ¿Qué ocurre? Pues que luego está la biodisponibilidad, o sea, lo que yo absorbo. Una cosa es lo que yo como y luego está lo que yo soy realmente capaz de absorber. En el mundo animal yo voy a absorber, no voy a decir todo porque no es cierto, absorbería pues a lo mejor un 70, un 80%, del 20% de proteína, entre el 20 y el 30, que me va a aportar, por ejemplo, 100 gramos en el mundo vegetal, pero es que en el animal, perdón, pero es que en el mundo vegetal la biodisponibilidad es infinitamente menos. Necesitaría unas cantidades ingentes de proteína vegetal, pues, de legumbres, por ejemplo, necesitaría pues, una burrada de legumbres para conseguir el mismo aporte que en la carne, pero es que luego además resulta que en el mundo vegetal hay una serie de sustancias que los vegetales, y en este caso las semillas, que es donde está la proteína, tienen para protegerse, porque los vegetales no tienen ni uñas para luchar ni patas para correr, que tienen química, entonces generan una serie de tóxicos y antinutrientes que por un lado van a robar los nutrientes no solo del propio vegetal, sino del resto de alimentos con los que lo estés asociando. Y si además pasa la barrera del estómago y no se destruye y llega al intestino, también va a robar los nutrientes ahí. Cuando digo antinutrientes es porque las semillas
tienen unas sustancias químicas en el exterior que son estos antinutrientes, entre otros. ¿Para qué? Cuando lleguen a la tierra, eso capta los nutrientes de fuera y los lleva dentro de las semillas. Y cuando tú te la comes, esté cocinada o no, siguen activos. Muchos menos, pero siguen activos. Entonces, todos los minerales que hay alrededor, según van pasando por tu tracto digestivo, los absorben y se lo llevan. Pero es que si pasara al torrente sanguíneo, los minerales de la sangre los roba y se los lleva. Entonces, no es solo que aporte menos, sino que además roba parte. Hace muy poco se ha hecho un estudio muy chulo para saber niveles de zinc en las personas y aportaron una cantidad de ostras, en este caso ostras porque es lo que más zinc aporta, pero si hubieran aportado mejillones también serían unos niveles muy elevados a un precio muchísimo más económico. La cuestión es que la persona que tomó ostras, las personas que tomaron ostras, y esto es totalmente controlado en laboratorio, a la hora tienen unos niveles de zinc muy elevados. Combinaron otro grupo ostras con legumbres y a la hora habían reducido los niveles de zinc casi al 50% del grupo primero. Y otros los mezclaron con tortitas de maíz y no solo que se redujo al 50, sino que bajó por debajo del cero. Entonces, esos antinutrientes, que por eso se llaman así, me están robando nutrientes del propio vegetal y de todo lo que lo acompaña, con lo que es infinitamente parecido a los nutrientes que me va a aportar, a la proteína y demás nutrientes que me aporta el mundo animal. Espero que se entienda.